¿Cómo están? Qué gusto de poder estar acá con ustedes desde el corazón, gracias a las redes, a pesar de la distancia. Siento una gran alegría de poder comunicarme con todos y cada uno. Y agradezco enormemente a Monseñor Ciro, a Simón Pedro, por llevarme o por traerme a la prelatura de Juli otra vez. Ese lugar que quiero tanto, ese Ilave en el que he vivido, ese Chucuito en el que hemos vivido momentos tan extraordinarios de fraternidad, de sinodalidad, de encuentros, de discernimientos, caminando como iglesia, los obispos, los religiosos y religiosas, los laicos y laicas, el mundo andino, esa ciudad de Juli, en la que he realizado tantos retiros al lado del lago Titicaca. En fin, se despiertan en mi memoria, en la memoria de mi corazón, miles de recuerdos, los días de feria, el tiempo en que florece la quinoa, que contrasta con el azul del lago. Gracias, mil gracias por traerme de nuevo a este lugar. Voy a presentarles, como me han pedido, la nueva encíclica social del Papa Francisco. Para mí es un orgullo, es un honor, es una alegría poder realizar esta presentación, porque sinceramente creo que, que Francisco es un don del Espíritu para nuestra Iglesia universal y para cada una de nuestras iglesias locales. Y porque a través de sus enseñanzas y de sus iniciativas he podido ver confirmado un camino que hemos recorrido juntos durante tantos años, desde el IPA y desde las distintas casas de formación que hemos tenido en el surandino. El seminario de Chucuito, la casa San José de Ayaviri, la casa de Tinta. Cosas que pertenecen de alguna manera al pasado, pero que nos han configurado. Yo siento que la experiencia surandina a mí me ha configurado y vuelvo a ella siempre, siempre, siempre es motivo de pasar por el corazón las enseñanzas que allí he obtenido de esa iglesia tan viva. Particularmente el año pasado con la celebración del Sínodo Panamazónico, he revivido tantas celebraciones, tantas cosas que hemos hecho juntos, en los ritos a la Pachamama, en nuestras celebraciones de reconciliación, en esa valoración de la cultura y de las culturas en la iglesia, que promete una iglesia que es poliedro, una humanidad que es poliedro, que en la unidad, una unidad que alberga todas las diferencias y donde podemos sentirnos cómodos con lo que cada uno es, con lo que cada uno tiene. Entonces, bueno, no me extiendo más en esta presentación y voy a compartirles una presentación de PowerPoint que he preparado y que nos va a ayudar a ordenar un poco las ideas. Fratelli Tutti, carta encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Recordemos que ha sido firmada el pasado 3 de octubre en Asís, el santo que inspira el nombre de nuestro Papa, su programa de pontificado y también sus grandes mensajes, como son Laudato Si y Fratelli Tutti.
Es una carta encíclica. Francisco escribió 3 cartas encíclicas. La primera la hizo junto con su predecesor, el Papa Benedicto XVI, pero las otras 2, Laudato Si y Fratelli Tutti, son encíclicas de Francisco. Y las 2 son encíclicas que se suman a la doctrina social de la Iglesia. Voy a señalar algunos antecedentes, aunque me repita, porque me parece importante decirlo. El 24 de noviembre de 2013, el Papa publica la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en la que recoge los aportes de los padres sinodales del Sínodo para la Nueva Evangelización, pero no solamente hace eso, sino que recoge también cosas que le han dicho personas que ha consultado y también sus propias expectativas. Y ahí él dice que es un documento programático, un programa de un pontificado. Y esto me parece importante señalarlo porque a lo largo de lo que lleva el Papa como pontífice, como obispo de Roma, ha ido dando continuidad a este programa, tanto con sus documentos mayores, que son las exhortaciones apostólicas, las encíclicas, como con sus gestos y también con sus enseñanzas en distintas ocasiones. Discursos, homilías, catequesis, mensajes en las jornadas mundiales. A lo largo de todo este tiempo de sus viajes apostólicos, cuando los podía realizar, el Papa ha ido dando continuidad. Creo yo que guiado por ese principio que le pone también en Evangelii Gaudium, de que el tiempo es superior al espacio, que debemos animarnos a vivir mirando lejos, como decía Gustavo Gutiérrez, ¿no? No solo en el espacio acotado de este presente, sino también dispuestos a desatar procesos a mediano y a largo plazo. Entonces, ahí en Evangelii Gaudium, el Papa propone una reforma de la Iglesia en salida misionera. Y esa reforma de la Iglesia en salida misionera, es decir, una conversión, ahí propone esta conversión pastoral, se va a ir desarrollando a lo largo de los años. El segundo gran antecedente, me parece a mí, de Fratelli Tutti es la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de nuestra casa común, que fue publicada el 24 de mayo de 2015. Una encíclica seria, en la que recoge consultas realizadas a los científicos, consultas realizadas al pueblo de Dios, recoge la tradición de la Iglesia y también es una encíclica ecuménica. Por primera vez un papa cita extensamente textos de alguien que no pertenece a la Iglesia Católica, del patriarca ecuménico Bartolomé. Él se inspira y lo dice explícitamente en las enseñanzas del patriarca Bartolomé. Luego tenemos querida Amazonia o querida Amazonía. Algunos acentúan la sílaba final, otros no. No es un documento post-sinodal, pero es el fruto de una intensa vivencia con las iglesias de la Amazonía realizada en Roma. Él dice que no va a repetir lo que dice el documento conclusivo del sínodo, que ese documento está ahí para ser estudiado y profundizado, y que él se va a limitar a expresar sus sueños. Un sueño social, un sueño cultural, un sueño ecológico y un sueño eclesial.
Yo creo que, querida Amazonía, nos toca a los andinos y a los que tenemos corazón andino, porque, como dice Tania Ávila, los Andes no se entienden sin la Amazonía, ni la Amazonía sin los Andes. Forman un ecosistema interrelacionado, donde dependen unos de los otros, tanto en la naturaleza como en las personas. Nosotros tenemos en el Perú la experiencia de muchos movimientos migratorios hacia la selva. Y también hay muchos movimientos migratorios desde la selva hacia los Andes. Hay un flujo y un enriquecimiento mutuo que mantiene la vida. Querida Amazonía ha sido publicada el 2 de febrero de este año, del 2020. Después hay numerosos discursos y mensajes realizados en diferentes oportunidades. Basta esto para los antecedentes. Entramos ahora a la encíclica Fratelli Tutti. Yo creo que Francisco es un gran soñador. Ya hemos mencionado los sueños que él formula en Querida Amazonía, y que son sueños para la región panamazónica, pero lo son también para toda la Iglesia. Porque en la Iglesia vivimos una comunión en donde todo pertenece a todo, en donde compartimos la gracia y la vida que nos viene de Dios. Pero en esta encíclica él va a expresar un sueño universal. Va a decir, soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Hay acá una valoración explícita de la diversidad, un reconocimiento de la diversidad humana en todo lo que eso significa como riqueza religiosa, como riqueza cultural, como riqueza de los pueblos. Esa diversidad no nos hace enemigos, aunque a veces lo vivamos así polarizadamente, con violencia. En el fondo, todos somos hermanos. Entonces, animémonos a soñar con Francisco una única humanidad que vive en una única casa, que es esta casa común, nuestro planeta Tierra. Algunos aspectos generales de la encíclica. Está inspirada en el legado de Francisco de Asís. Fratelli Tutti es el modo en que San Francisco de Asís introducía sus cartas dirigidas a sus hermanas y a sus hermanos. Hermanos todos. Está inspirada también en su experiencia en el contacto con los musulmanes y en su apuesta por la paz y por el respeto mutuo. Esta encíclica está dirigida a todas las personas de buena voluntad. Sigue aquí la línea de Juan 23, quien en Pacem in Terris, su encíclica, su gran encíclica sobre la paz, Juan 23 se dirige a todas las personas de buena voluntad. Ya Laudato Si se había dirigido a todos los que habitan esta casa común. Aquí nos invita a todas las personas de buena voluntad, sin importar su cultura, sin importar su origen, sin importar su género, a todos y a todas. Y en esta encíclica, si Laudato Si había sido una expresión de un fuerte ecumenismo, recuerden ustedes que el ecumenismo hace referencia al diálogo y a la apuesta por la unidad de los cristianos. Esta es una encíclica
que abre más las puertas, que se sitúa en lo que Pedro Casaldáliga decía el macroecumenismo, es decir, que se expresa en el diálogo interreligioso. En enero de 1999, si no me equivoco con la fecha, el Papa había realizado un viaje a los países de Oriente y firmó allí con el gran imán Al-Tayeb un documento que no tiene desperdicio, que es sobre la fraternidad humana. Bueno, esta Fratelli Tutti se inspira, y lo dice explícitamente el Papa Francisco, en el encuentro con el gran imán Al-Tayeb. Es una encíclica que tiene 8 capítulos, 287 numerales o párrafos, y cuando él había empezado a escribirla, se desata la pandemia del COVID-19, que pone en evidencia la grave crisis de la humanidad. Porque la pandemia no inventó nuestros problemas. Nosotros ya veníamos con graves problemas que se agudizaron y se pusieron al desnudo. El problema de la desigualdad, el problema de las amenazas de guerra. Bueno, y vamos a seguir con esto porque el capítulo 1 está precisamente dedicado a las sombras de un mundo cerrado. Y en medio de estas sombras de un mundo cerrado, Fratelli Tutti es eco de muchos caminos de esperanza que se pueden abrir. Esas sombras del mundo cerrado, les decía, es la desigualdad, son las amenazas de guerra, es la grave crisis ecológica, es la economía del mercado que genera seres humanos descartables. Es decir, todos estos problemas que hoy nos hacen sufrir, que los llevamos en la piel, que son problemas de todos. Entonces, hay muchas sombras que amenazan el mundo. Algunos dicen que estamos en un callejón sin salida. Francisco pone la esperanza en todas aquellas personas de buena voluntad que sean capaces de hacer una conversión a esta fraternidad humana y a esta amistad social. En el capítulo 2, que se titula Un extraño en el camino, hace toda una meditación sobre la parábola del buen samaritano. El tema de la misericordia es un tema que atraviesa todo el magisterio de Francisco. Acordémonos que había instaurado un año santo sobre la misericordia y que había escrito un motu propio llamado Misericordiae Vultus, el rostro de la misericordia. Y acá, en síntesis, es muy rica esta reflexión. Es una invitación a convertirnos en prójimos cercanos. Notemos que el judío Jesús pone como ejemplo a un enemigo de su pueblo, a una persona despreciada, marginada, que era un samaritano, lo pone como ejemplo de lo que significa la misericordia. Es el que actúa con misericordia en este relato y nos invita a convertirnos en prójimos cercanos de los demás, de los que están tirados y heridos al lado del camino. El capítulo 3 nos habla de pensar y gestar un mundo abierto. Ahí tenemos un tejido de taquile, buscado a propósito. Nos dice que debemos ser parte de un tejido amplio de relaciones con los demás. Hay una convicción en Francisco de que todo está interconectado. Esa frase la repite, no sé si 8 o 9 veces en Laudato Si. Pero en todas sus enseñanzas hace énfasis en esta red de interrelaciones del mundo interconectado en el que vivimos. No solamente por la web, no solamente por el internet, sino que la realidad en su ser más profundo, por ser imagen de la Trinidad, es una realidad interconectada.
donde todo tiene que ver con todo, donde lo más pequeño se relaciona con lo más grande, donde lo más humilde tiene mucho que aprender, que enseñar, y donde todos tenemos que aprender de todos. Todos recibimos mutuamente dones los unos de los otros. Pero para eso es necesario salir de nosotros mismos, de nuestras autorreferencias, para poder acoger a todos y a todos. Hay que aprender a vivir con interdependencia y corresponsabilidad entre toda la familia humana. Esto significa pensar y gestar un mundo abierto, un mundo en el que tenga lugar la esperanza. En el capítulo 4 nos va a hablar de un corazón abierto al mundo entero. Y su reflexión se va a inspirar sobre todo en el fenómeno de las migraciones, que en algunos lugares adquiere muchísima más gravedad, como son los migrantes que van desde África a Europa, atravesando el Mediterráneo, y que corren el riesgo de morir. De hecho, uno de sus primeros viajes ha sido a Lampedusa, después de un gran naufragio. Entonces, desde el principio de su pontificado, Francisco es muy sensible a esto. El otro tema lo tenemos también en la frontera entre Estados Unidos y México, donde tantas personas desesperadas intentan cruzarla y encuentran la muerte, y este dolor de los que deciden dejarlo todo en busca de una vida, ni siquiera podemos decir de una vida mejor, porque si salen es porque en sus países no pueden vivir. Estas personas, muchos mueren y caen víctimas de mafias, traficantes de personas, que abusan sexualmente de las mujeres, de los niños, traficantes de vidas humanas que los acompañan, les sacan todos los ahorros, los acompañan hasta un determinado punto y después los dejan solos para que atraviesen el desierto, donde pueden llegar a morir, o para que atraviesen el Mediterráneo, donde también pueden encontrar la muerte. Entonces nos impulsa a través de 4 acciones en este capítulo: acoger, proteger, promover e integrar. Todo un desafío para crear una convivencia en un mundo y en ciudades abiertas, porque el mundo es de todos, el mundo es de todos. Hay un principio del pensamiento social cristiano que habla del destino universal de los bienes. Entonces, todo pertenece a todos. Nos invita a construir ciudades y países abiertos a las diferencias y a su valoración en nombre de la fraternidad humana. Nos habla de la gratuidad de acoger, el tema de la gratuidad tan valioso, tan caro para nuestra tradición en teología de la liberación en América Latina y en nuestras prácticas del sur andino, donde creemos en el Dios de la vida y donde creemos que la gratuidad es el principal valor. Nos habla también de algo que hemos reflexionado mucho: prestar atención tanto a lo local como a lo universal. El cuidado de las propias raíces culturales, así como también la inserción cordial en la humanidad entera. Nosotros sabemos el impacto que ha tenido la formulación del Summa Causae, del Summa Camaña, en distintos ámbitos de la cultura, tanto en el mundo académico como en el mundo político, como en el mundo de las organizaciones. El buen vivir se ha convertido algo así como en un horizonte hacia el cual caminar para muchísimas personas. Y este buen vivir requiere del poliedro, un todo que es superior a las partes, pero que integra armoniosamente
las partes que son diferentes. Ser universales no significa renunciar a las propias raíces, a las propias identidades. Significa hacer mutuas ofrendas de lo que somos, de lo que vivimos, de lo que tenemos. Capítulo 5. Francisco nos va a hablar de la mejor política. También tenemos acá una tradición que hemos ido generando en el sur andino con las iglesias hermanas de Sicuani, de Ayaviri, de Puno, durante más de 40 años, y por las cuales incluso nuestros obispos han recibido acusaciones, muchos agentes pastorales han sido perseguidos. Hay una tradición de vivir como exigencia de la fe el compromiso político. Y este capítulo no tiene desperdicio. Vamos a poner unas cuantas frases como para tener idea de qué se trata. Él va a decir que la política es una noble actividad al servicio del verdadero bien común. Luego va a hacer una crítica a los populismos y a los liberalismos, a la promoción de planes asistenciales y al descuido de la creación de fuentes de trabajo. Es decir, que el Estado debe proteger la vida privada de las personas, no solamente de determinadas personas, sino de todas. Estas ideas que acabo de formular son muy importantes clarificarlas. Yo enseño pensamiento social cristiano y siempre les digo a mis alumnos que tienen que leer a Francisco, tienen que ir a los textos, porque muchas veces la prensa distorsiona las enseñanzas de Francisco. Y acá, por ejemplo, en mi país se lo acusa de populista. Y el Papa está criticando a los populismos. El populismo es esa actitud política que instrumentaliza a los pobres para ganar votos y que lo instrumentaliza mediante dádivas. Acá en mi país el tema de los subsidios se ha convertido en un modo de conservar, de mantener el poder y de tener atado el voto. Los planes asistenciales tienen que ser transitorios. Lo que realmente tiene que buscar la política es la creación de fuentes de trabajo, porque es el trabajo lo que dignifica al ser humano. El Estado debe proteger esto. Bueno, y esto es lo que no entienden muchos de mis compatriotas acerca de Francisco. Por eso digo, hay que leer a Francisco para ver qué es lo que él piensa realmente. Nos habla de la mística de la fraternidad. Para él es importante la relación de persona a persona. La mística de la fraternidad atraviesa todos los niveles, desde el persona a persona hasta los niveles de una organización mundial eficiente que atienda a los más abandonados. Francisco recoge la tradición latinoamericana de la opción preferencial por los pobres. Los pobres, la lucha contra la pobreza es casi una obsesión en sus enseñanzas. Y esto se va a lograr mediante la educación, la creación de hábitos solidarios, la visión integral de la vida humana y la hondura espiritual. Ayer hablaba con un amigo y me decía, es realmente un libro de espiritualidad esta encíclica Fratelli Tutti. Él va a hablar de la necesidad de alguna forma de autoridad mundial, no necesariamente personal. Puede ser una autoridad mundial colegiada, pero que asegure el bien común mundial. Tenemos una sola casa común, que erradique el hambre y la miseria, que defienda los derechos humanos elementales. Ya en su visita a Estados Unidos, él había criticado fuertemente ciertas cosas de la ONU. Aquí reafirma la necesidad de reformar a la Organización Nacional de las Naciones Unidas y la arquitectura financiera internacional para poder concretar una familia de naciones. En Laudato Si, Francisco se había expresado explícitamente contra el capitalismo financiero, ese capitalismo que pone al capital por encima del trabajo y del ser humano
y que genera una cultura del descarte. Bueno, acá agrega algunas otras cosas que nos ayudan a comprender mejor de qué se trata este programa. Nos va a hablar de la relación entre caridad social y política, economía y proyecto común, donde cada uno tenga su lugar. Esa es la imagen del poliedro, tan querida para Francisco. No es ni un cubo, ni es una esfera, es un poliedro, donde hay distintas formas y las distintas formas se ven perfecta y armónicamente integradas. Hacia eso deberíamos, se nos convoca. La conversión tiene que asumir esa dirección. En el capítulo 6 nos va a hablar del diálogo y la amistad social. Nos va a decir que este es el camino hacia una nueva cultura de respeto mutuo y de valoración por lo que los otros puedan aportar en el debate público, en la comunicación entre disciplinas científicas y otros saberes. Aquí tiene lugar la interdisciplinariedad, la interculturalidad, la interreligiosidad, la interrelación entre religiones, ¿sí? El diálogo interreligioso. Todas las diferencias pueden aportar a una nueva cultura del encuentro. Este diálogo es indispensable para respetar la dignidad humana y para poder construir la paz social, que él va a decir que es una tarea trabajosa y artesanal, semejante a la de nuestras tejedoras andinas, que con tanta paciencia tejen las mantas, bordan día a día, poco a poco, y finalmente termina una obra hermosa, una hermosa manta que abriga y que además es linda por sus colores, por sus dibujos, por su significado. Nos llama a construir artesanalmente esta paz social mediante el diálogo. Y va a hablar de una cosa muy importante, que es la amabilidad. ¿Sí? Tratarnos con amabilidad. Esa amabilidad nos libera de la crueldad de algunas relaciones humanas, de la ansiedad y de la urgencia cuando se hace cultura en una sociedad, transfigura el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y de confrontar ideas. A veces, yo no sé si de la misma manera que a nosotros, pero nosotros acá en Argentina vivimos mucho enfrentamiento. Nadie le puede decir nada al otro porque el otro lo recibe como agresión y se defiende agrediendo. Y eso desde la convivencia cotidiana en la familia, en el barrio, en la ciudad. O sos verde o sos celeste, sos de River, sos de Boca, sos blanco, sos negro. No hay posibilidad de acercamiento. El otro está construido como un enemigo y no como un hermano del cual es posible aprender a través de procesos de diálogo que pueden ser largos, pero que en definitiva es lo único que nos va a garantizar la paz y el respeto a la vida. El capítulo 7 nos va a hablar de caminos de reencuentro que nos exigen ingenio y audacia. También estos caminos de reencuentro son trabajo artesanal. Implican valores de verdad, justicia y misericordia. Va a decir que el pueblo es sujeto de estos procesos. Es una idea muy valiosa también para Francisco. Y lo es también para nuestra teología latinoamericana. Dios se manifiesta desde abajo. Es desde abajo, desde la tierra de donde sale la salvación, porque Dios está con nosotros y se ha encarnado y construye y lleva adelante su nueva creación con nosotros, no sin nosotros. El pueblo es sujeto de estos procesos y nos habla de la necesidad de superar conflictos, no de negar los conflictos, de asumirlos y superarlos. Eso también lo explica muy bien en un principio que él desarrolla en Evangelii Gaudium,
que dice: la unidad es superior al conflicto. Y esta unidad nos tiene que llevar al diálogo que ayude a asumir los conflictos y a superarlos. Por eso nos va a hablar de la necesidad de la memoria y del derecho de las nuevas generaciones a saber lo que pasó. Yo creo que ahí nosotros en el Perú tenemos una riqueza muy grande en el proceso de la Comisión de la Verdad y de la Reconciliación, que conserva la memoria de una etapa muy dolorosa en el Perú, que es necesario volver a esa experiencia para que eso no se repita. Sé que están viviendo en el Perú un momento muy difícil, pero también que la voz ciudadana se ha hecho sentir y bueno, se ha podido por lo menos iniciar un gobierno de transición. Cuando yo vivía allá, también hubo un gobierno de transición con Valentín Paniagua, que llegó a buen puerto, y esperemos que este llegue a un mejor puerto, que no repita los errores del pasado. No a la guerra, va a decir acá, no a la pena de muerte, ni a las ejecuciones extrajudiciales, ni a los homicidios deliberados. La vida tiene un valor sagrado desde el momento mismo de su concepción y debe respetarse. Nadie tiene derecho a matar al otro. Es también una de las grandes de las grandes utopías que nos han movido a nosotros como Iglesia del Sur Andino y que ha animado el trabajo de las vicarías de la solidaridad en los tiempos de violencia. Generar una cultura del respeto a la vida, ¿no? Finalmente, el capítulo 8, las religiones al servicio de la fraternidad en el mundo. Nos ha tocado vivir una época que comienza con el famoso 11 de septiembre del 2001, con el ataque de las Torres Gemelas, donde bajo el gobierno de Bush, Estados Unidos se siente atacado como pueblo elegido y decide combatir el terrorismo. Y hemos asistido a guerras cruentas en Medio Oriente. Y se ha satanizado al Islam. Los fundamentalismos religiosos son una distorsión de la realidad. Son una distorsión de la fe. Las religiones realmente pueden hacer grandes contribuciones a la paz y en sus textos sagrados y en sus tradiciones hay un germen de paz que hay que poner al servicio de la paz mundial en este momento. ¿Y qué es lo que funda esta hermandad que nos propone Francisco? Es la conciencia de la común filiación. Esta conciencia de la común filiación funda la hermandad y abre la posibilidad de vivir en paz. La sola razón no es capaz de alcanzar esa paz. ¿Cuál es el objetivo del diálogo interreligioso? Establecer amistad, paz, armonía y compartir valores y experiencias morales y espirituales en un espíritu de verdad y amor. El mandamiento de la paz está inscrito en lo profundo de las tradiciones religiosas. Es lo que se conoce como la regla de oro. Hagamos a los demás lo que quisiéramos que nos hagan a nosotros. En ese respeto, que todas las religiones lo tienen formulado de una o de otra manera, algunas de manera negativa, no le hagas a los otros lo que no te gustaría que te hagan. Nosotros lo tenemos formulado de manera positiva en el Evangelio. Trata a los demás como te gustaría que te traten. La violencia, va a decir, tiene lugar a raíz de las deformaciones de las convicciones religiosas fundamentales, pues el culto a Dios sincero y humilde lleva a respetar la sacralidad de la vida, el respeto de la dignidad y la libertad de los demás y al compromiso amoroso por todos.
Por eso el Papa va a condenar el terrorismo en nombre de Dios en todas sus formas y manifestaciones. Terrorismo político, terrorismo religioso, terrorismo fundamentalista. El terrorismo no tiene cabida en este mundo que estamos llamados a construir. Y finalmente, debemos decir que todo está interconectado, como hemos dicho al principio. Este es el camino por el que el Espíritu, no sin nosotros, puede realizar una nueva creación. Con Francisco creemos en la victoria de la vida sobre la muerte, porque creemos que Jesús ha resucitado. Y gracias a esta victoria de la vida sobre la muerte, se lleva a cabo, dice Francisco, gracias a las fuerzas secretas del bien que se siembra. El sembrador por excelencia es el Espíritu de Dios. Estamos en el tiempo del Espíritu y esperemos poder vivir a la altura de los acontecimientos. Nuevamente le doy las gracias y espero que en un tiempo no muy lejano pueda ir otra vez por allá para verlos, para abrazarlos, para compartir otras cosas. Un abrazo grande.